La Catedral Basílica de la Asunción es el principal edificio católico de Aguascalientes. Es un santuario de devoción erigido al misterio de la Asunción de la Virgen María a los cielos. Es un gigante arquitectónico de estilo neoclásico, que se eleva con sus dos torres al centro de la ciudad. Para la fe católica y los habitantes, este edificio religioso es fundamental, pues la Virgen atrae a miles de personas que la visitan año con año y es uno de los principales símbolos que dan identidad al Estado. Este es un documental donde realizaremos un recorrido virtual por todos sus rincones. Conoceremos los símbolos y mensajes escritos en sus muros que nos revelan la grandeza de su pasado. La Catedral Basílica dedicada a la Virgen de la Asunción se eleva majestuosa en el centro histórico de Aguascalientes. Su fachada, apuntando al oriente, deja ver un horizonte claro de montañas que custodian la ciudad. Enfrente se levanta airosa la Plaza de Armas, con su colosal columna jónica, construida alrededor del año de 1808. En el lado sur de la plaza se encuentran los actuales palacios municipal y de gobierno. Este último, desde 1856, alberga los poderes del Estado. Aquí se encuentra esta iglesia, rodeada de edificios patrimoniales, que forman parte muy importante de la historia de la entidad. La catedral es uno de los edificios más majestuosos de la ciudad. Está compuesto por 3 naves al estilo gótico, con una fachada de gran ornamenta barroca de estípite salomónico. Desde las alturas se puede ver una enorme cúpula octagonal con capulín, que remata la parte posterior del edificio, donde se encuentra el altar superior. En su mayoría, la construcción está compuesta por bloques de cantera de la región, que le dan esa sensación de fortaleza. La edificación de la catedral se remonta al año de 1575. Inició como una pequeña capilla, conocida como el primer templo parroquial, y cumplió con esta función hasta inicios del siglo XVIII. La construcción de la catedral que hoy conocemos inició en el año de 1704, teniendo la iniciativa el cura don Antonio Flores de Acevedo, quien ordenó se levantara un edificio de grandes dimensiones. 34 años después, siendo párroco el cura Manuel Colón de Larriategui, el templo sin las torres quedó concluido en 1738. La torre que se observa al lado derecho de la portada de la catedral no existió sino hasta el año de 1763, cuando el cura Mateo José de Arteaga ordenó su construcción, y para el año de 1764 ya estaba terminada y bendecida. Durante casi 200 años, la catedral fue vista con una sola torre. La Torre Sur fue construida hasta el siglo XX. En el año de 1943, a iniciativa del cura Felipe Morones, bajo la dirección del ingeniero Luis Ortega Douglas y el maestro de canteros Pablo Ortega.
La edificación concluyó en 1946. El resultado es una torre semejante a la primera. A simple vista, la diferencia entre ellas es imperceptible. La bendición de la parroquia se remonta al año de 1738. El 4 de octubre de ese año se iniciaron los festejos solemnes para dedicarla a la Virgen María en su advocación de la Asunción, mientras que el 7 de abril de 1894 se consagró la Basílica Parroquial de la Asunción. Por bula del Papa León XIII se estableció la diócesis de Aguascalientes, proclamada apostólica sede a partir del 27 de agosto de 1899. En 1950 fue proclamado el dogma de fe de la Asunción de la Virgen a los cielos en cuerpo y alma. El dogma de revelación divina fue proclamado el 1 de noviembre de 1950 en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, por el Papa Pío XII. Actualmente, la Virgen de la Asunción es patrona de la ciudad y de la diócesis. La feligresía le festeja el 15 de agosto de cada año con una gran peregrinación, mejor conocida en todo el país como la Romería de la Asunción. En la fachada de la catedral se aprecia la hermosura de la mano de obra indígena de la región. Aquí se puede apreciar todo el esplendor del barroco estípite salomónico de la escuela del arquitecto Felipe de Ureña, importante ensamblador de retablos del siglo XVIII. Se divide en 3 entrecalles en el sentido vertical, delimitadas por las columnas salomónicas rodeadas por enramadas. En un nicho de la entrecalle izquierda se encuentra la figura de San Gregorio Magno, uno de los doctores de la Iglesia Católica. Gracias a sus obras, la Iglesia romana alcanzó gran prestigio en toda la región del occidente del mundo. En el segundo cuerpo se encuentra la figura de San Agustín, obispo de Hipona, y considerado uno de los santos más influyentes en el catolicismo. En la entrecalle central se ubica el acceso principal al santuario, a través de un arco de medio punto, con puertas de madera tallada en motivos florísticos en armonía al resto de la fachada. En la clave del arco sobre la puerta principal se encuentra la imagen de San Miguel Arcángel, considerado protector de la diócesis de Aguascalientes, quien parece advertir quién es digno de entrar a los cielos. En el segundo conjunto se encuentra al centro la ventana del coro de arco mixtilíneo, rodeada de ángeles sobre relieves vegetales, donde aparecen siglas que en latín significan Jesús hombre y Salvador. A la derecha aparece San Ambrosio, importante teólogo y orador. En el cuerpo superior, San Jerónimo, doctor de la Iglesia, recordado como autor de la Vulgata, una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras. La simbología que ostenta la fachada es por demás interesante. Las figuras de los doctores de la Iglesia están sobre un repisón, formado por 2 palomas que se hieren en el pecho, unidos por el monograma de un rombo entrelazado con un 8. En el cuerpo superior se observa una imagen de la Asunción de la Virgen, elevada al cielo por 7 ángeles como atributos principales. En el remate
está representado el misterio de la Santísima Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentran en actitud de coronar a la Virgen que sube a los cielos. A la izquierda, el Hijo, con la cruz de su martirio, y en la parte superior se encuentra el Espíritu Santo, representado por la paloma, del cual brotan 7 rayos de luz. Todos estos símbolos e imágenes en relieve se acompañan de las fuertes y elegantes torres en estilo neoclásico que se elevan majestuosas como guardianas del santuario. Ambas elevaciones constan de 3 cuerpos y capulín o remate con cruz de hierro. Sus balcones se caracterizan porque rematan con frontones curvos rotos y herrería, y porque una de las torres presenta un reloj en su base. Al observar la portada de catedral, se puede decir que todos los elementos que la conforman son el resumen de la esencia misma del cristianismo. El atrio de la catedral está rodeado por una balaustrada de cantera con herrería. Durante la época colonial, este espacio funcionó como cementerio, donde las criptas rodeaban el terreno anexo como era costumbre en el siglo XVI. De hecho, el último entierro que se tiene registrado en lo que ahora es el atrio de la catedral se realizó en 1818. Años más tarde, el cementerio desapareció y el predio pasó a formar parte del atrio y otra parte destinada para el camino real de tierra adentro que pasaba por ahí. La balaustrada está construida con un antepecho de mampostería, sobre el que se levantan pilastras de cantería con enrejado que rematan en unas almenillas. Distribuidos en algunas de las columnas se encuentran unos nichos labrados en la cantera. Cada uno de ellos representa una de las 14 estaciones de la pasión y crucifixión de Jesús. Uno de los elementos de la balaustrada llama especial atención. Se trata de este antiguo reloj de sol, ubicado en la esquina norte del atrio. Por increíble que parezca, se trata de una reliquia histórica que se encontraba en el muro del antiguo cementerio. Al entrar a la catedral, de inmediato se perciben los elementos decorativos que la conforman, que armonizan con el juego de luces y sombras. Debido a las diferentes etapas constructivas por las que ha pasado, en su interior se observan diversos estilos arquitectónicos, como el tipo renacentista, barroco y neoclásico, por sus arcadas en el centro. Originalmente su planta era de cruz latina, con una sola nave y crucero, orientada en dirección de oriente a poniente. Originalmente, el edificio contaba con 2 capillas adyacentes, que posteriormente fueron convertidas en las actuales naves laterales, con la intervención del arquitecto Refugio Reyes. Ambas naves conservan en sus columnas el estilo románico y neoclásico que predomina en el recinto. Al final del crucero se encuentra la cúpula principal. Sus altas y gruesas columnas sostienen las bóvedas, donde se observa una discreta decoración con símbolos religiosos, motivos vegetales y relieves de argamasa que se observan por todo el templo.
En la nave central destaca el púlpito con tornavoz en madera labrada, mientras que en el ábside, ocupando los tres lados del recinto, se encuentran el trono episcopal y la sillería del coro, donde se reunía diariamente el honorable cabildo eclesiástico. Ambos fueron labrados en finas maderas de cedro estilo neogótico por el ebanista Antonio Arias a principios del siglo XX. A un lado del Evangelio se encuentra la capilla del Santísimo, con su altar de marmolina y sus muros recubiertos de lámina cincelada, fabricada en Alemania por la casa Hoffmann. Uno de los elementos que adornan la catedral es el monumental órgano tubular que se encuentra en el coro. Fue fabricado especialmente a las dimensiones y la resonancia de la catedral por la casa italiana Hermanos Ruffati. Este sofisticado instrumento combina la electrónica con el antiguo sistema de fuelles. Su instalación se realizó recientemente en el 2008, reemplazando al antiguo órgano Walker, que fue reubicado en el Templo del Señor del Encino. Como punto central de la iglesia destaca un bello ciprés de mármol blanco que le da una presencia monumental al altar. Este ciprés fue elaborado en la ciudad de Guadalajara. Fue donado en 1912 por el empresario don Felipe Nieto y Obregón, reemplazando el altar que había sido bendecido en 1884. En lo alto del ciprés se encuentra la imagen dedicada a la Virgen de la Asunción. Se trata de una preciosa figura labrada en madera y adquirida en Barcelona, España, por el segundo obispo de la diócesis de Aguascalientes, Ignacio Valdespino y Díaz. La imagen mide 1,80 m y llegó a esta ciudad el 18 de octubre de 1919. Años más tarde, el 12 de diciembre de 1936, el obispo José de Jesús López y González realizó la coronación de la imagen solemnemente. Con el paso de los años, la Virgen de la Asunción se ha convertido no solo en un emblema de la fe hidrocálida, sino también en uno de los principales símbolos de la entidad. La Catedral Basílica cuenta con otras obras de gran relevancia para el patrimonio cultural de la ciudad de Aguascalientes. Los muros del santuario se encuentran decorados por una valiosa colección de pinturas al óleo que provienen de la época colonial. Estas obras de gran formato comprenden una línea temporal entre los siglos XVII al XIX y en su mayoría representan escenas de tipo religioso. En la parte posterior del altar mayor, sobre la sillería del coro, se observa un tríptico monumental de Cristóbal de Villalpando, que data del siglo XVII. Las escenas muestran la persecución de San Juan Nepomuceno, quien fue martirizado y arrojado al río por negarse a romper el secreto de confesión de los sacerdotes. A un costado se encuentra un cuadro barroco de Cristóbal de Villalpando, elaborado en el siglo XVII. En la obra está representado el misterio de la Asunción de la Virgen María a los cielos en cuerpo y alma, mientras se encuentra rodeada por los apóstoles. Y a la izquierda, un par de ángeles que le colocan una corona de flores. Al costado derecho, una obra de Manuel Osorio del siglo XVIII, que representa a los 5 señores, donde se aprecia a la Virgen sosteniendo en brazos al niño Jesús, mientras son observados por el Señor San José, Santa Ana y San Joaquín. En la capilla, ubicada en la nave sur, una obra de Miguel Cabrera del siglo XVIII, con la imagen de la Virgen de Guadalupe, con la representación de sus 4 apariciones.
En la sacristía se encuentra un cuadro monumental que representa el traslado de la casa de la Virgen. Este cuadro también es conocido como la Virgen de Loreto y pertenece a la escuela de Miguel Cabrera del siglo XVIII. En la tercera planta, que corresponde a la de la catedral, se encuentra la pinacoteca. Ahí podemos apreciar una interesante colección de pinturas al óleo, donde están representados los párrocos más importantes desde el siglo XVII al siglo XIX, además de los 12 apóstoles, San Pablo, Jesús y la Virgen María. La mayoría son de autores anónimos. La Catedral Basílica de Aguascalientes fue levantada lentamente a través de varios años, con la ayuda de hombres piadosos y limosnas del pueblo. Fue construida por obreros especializados que buscaban otra cosa que una realización estética. Sus bóvedas, sus muros, sus columnas de piedra centenaria son como libros de piedra donde se pueden leer siglos de historia. Su construcción requirió una ciencia más alta que la de los cálculos de fuerzas y de resistencias, hasta llegar a ser la joya colonial que hoy admiramos.